¿Qué tal, teleauditorio? Estamos una vez más en su programa Tal Cual y en esta ocasión vamos a abordar un tema que ahorita pues está en la agenda noticiosa. Es un tema muy, vamos a decir, sensible, importante y sobre todo muy tendencioso porque estamos hablando de que ya tanto en la Cámara de Diputados y en días recientes en el Senado ya se aceptó por mayoría calificada que la Guardia Nacional pase al control de la Sedena. Este es un tema que hay que analizarlo a profundidad porque tiene alcances que es lo que vamos a analizar, cómo van a impactar en la sociedad. Para llevar a cabo esta mesa de análisis tenemos como invitados al licenciado Jorge García Gurrola, bienvenido. Gurrola, sí. Gurrola García, Eduardo Quesada Campos, el joven estudiante, Escuela de Derecho. Bueno, pues como dije, ya se autorizó tanto en la Cámara de Diputados como el Senado la iniciativa donde se traslada plenamente la Guardia Nacional a la Sedena. La inercia institucional que sigue es que se vaya a los estados. Con 17 estados ya es una aprobación que se prevé. Morena tiene 22. Y luego ya se va a promulgar el diario de la Federación, el diario oficial, que lo quiere hacer Noroña, el senador morenista, para una sesión extraordinaria el domingo para promulgarlo antes que se vaya Andrés Manuel, como que es otro ya real. ¿Qué les dice esta situación? Pues de entrada se va a terminar aprobando, eso sí. O sea, más allá de los procesos legislativos que haya que seguir, ya lo vimos con la reforma del Poder Judicial. O sea, pasó Sin como tocar tuvo que pasar. baranda. Y en este caso no va a ser diferente. Ahora, si la intención es que sea ya el último presente del presidente Obrador, que ya le han dado muchísimos, el hombre ha vivido Navidad en estos últimos días adelantada, pues obviamente va a pasar muy probablemente en la próxima sesión extraordinaria que plantean en el Senado, ¿no? Bien. Fíjate que hay un aspecto que es novedoso en comparación a lo que se había venido manejando en cuanto a la supuesta militarización del país, ¿no? Y es que la Guardia Nacional va a tener facultades de investigación, es decir, va a ser una especie de funciones de Ministerio Público. Sí. Debemos recordar que en los años del presidencialismo priista, una de las muchas características que le daban al presidente una hegemonía era que tenía a su disposición el ejercicio de la acción penal. Recordemos que para poder llegar a un juicio penal o a un juez penal tenemos que pasar la aduana del MP, ¿no? En aquellos entonces el MP pertenecía, no era autónomo como hoy, pertenecía al Ejecutivo, y entonces era muy fácil decir, pues fulano, pues sutano, y le fincabas la investigación express. Politizado. ¿No? Y hoy estamos en esa línea, ¿no? La Guardia Nacional va a hacer funciones de investigación y de Ministerio Público, lo que podría parecer por un lado peligroso, por el sesgo político, y por el otro demuestra la poca confianza que desafortunadamente se le tiene a los ministerios públicos federales para la integración de sus averiguaciones, ¿no? Bueno, aquí como es un tema tan complejo, ¿qué les parece? Pues vamos a irlo acariciando en retrospectiva, ¿no? ¿Sí? Primer ángulo, aquí me lo consolida el joven Eduardo, aquí nos habla de ya las consecuencias de que un partido tenga mayoría calificada. El oficialismo va a poder llevar las iniciativas a reformas constitucionales cuando quieran y como quieran. Esto es para mí grave porque ya lo que era una incipiente democracia basada en el equilibrio de poderes, pues esto nos regresamos hace 30 años y ya lo estamos viviendo. En otro aspecto, ya el licenciado Jorge está hablando ya de aspectos técnicos. Entonces, estas facultades, ya diste dos lecturas, por un lado, para mí se me hace muy tendencioso esto, porque ya son facultades en una Guardia Nacional que es de nueva prácticamente creación y ante temas tan sensibles que pueden ser en prejuicio de la sociedad, porque
Esto dicho de otra forma, ¿te acuerdas, licenciado, cuando existía la Dirección Federal de Seguridad? Sí. Bueno, la justicia tiende ya a politizarse y es una facultad más del Ejecutivo a los 3 niveles. Entonces, esto a mí se me hace sinceramente muy tendencioso. Se critica por la oposición y los analistas lo están diciendo en la ONU recientemente, que esta situación está militarizando a México con sus respectivas consecuencias. Pero sale la hoy candidata, vamos, la presidenta que todavía no es constitucional, pero ya es electa, Claudia Sheinbaum, a decir que no, porque aquí la jefa suprema de las Fuerzas Armadas es, en este caso, la Ejecutiva Federal, o sea, es el Ejecutivo. O sea que el mando en lo más alto de la pirámide es civil, pero toda la estructura y toda la función es militar. Entonces, como decían, cuando hace como pato, camina como pato, pues es pato. Bueno, pero aquí tiene un mechoncito arriba que no es de pato. Pero al final de cuenta, en los hechos estamos ante esta situación. A mí se me hace que el tema desde el punto de vista técnico hay que verlo, repito, con vamos a desmenuzando más. Van a ser juzgados los elementos de la Guardia Nacional en corte militar. Aquí estamos viendo que como nunca en la historia reciente se le habían dado tanto presupuesto y facultades a las Fuerzas Armadas. Aquí la cuestión es que, bueno, la Guardia Civil nació precisamente como un brazo de seguridad, un brazo armado del Estado de mando civil. Ahora ya de pronto pasarlo al mando militar es como reconocer que no funcionó. Los civiles resultaron ser, una de las tesis centrales era que los militares resultaban ser corruptos, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a poner un mando civil porque el mando civil va a ser incorruptible. Y resultó que los civiles fueron igual o todavía más corruptibles que lo eran los militares, ¿no? La cuestión de que Claudia diga que no es militarización porque ella es la cabeza, ¿no?, de esta pirámide, llama mucho la atención y llama especialmente la atención porque Morena, el partido autodenominado de izquierda, que se supone es como que la bandera de la izquierda mexicana, pues de pronto está teniendo relaciones con el poder militar, con el poder coercitivo, serias, severas, cuando dentro de los genes de la izquierda pues no había lugar para ello, ¿no? Esencialmente en un partido donde sus principales actores políticos se jactan de la historia que ellos llevan detrás de lucha social, y es bien sabido, la historia nos ha demostrado que la lucha social y el ejército pues no son compatibles simplemente, ¿no? O sea, llama la atención porque recuerdo que cuando se estaba realizando la conmemoración del ejército hace tiempo, aparecían, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, por poner un ejemplo, ¿no?, algunos espectaculares, ¿no?, algunas pancartas del propio gobierno federal, donde hablaba de la relación que tenía el gobierno y el ejército con el pueblo, ¿no? Cuando, insisto, ¿no?, la historia nos ha demostrado que pues, el ejército y el pueblo pues no se llevan muy bien naturalmente. Bueno, aquí nomás para acentuar lo que tú estás diciendo y fíjate lo que es la situación, licenciado. El movimiento del 68 derivó en la matanza de Tlatelolco. El general que estaba en turno era el general que es abuelo de Harfuch, Marcelino García Barragán, que papá de don Javier García Barragán, que era el patriarca del clan político García Paniagua, y el hijo, o sea, el nieto de Marcelino, ahora va a ser el secretario de Seguridad Pública a nivel nacional. Entonces aquí es donde se fusiona la ironía. Digo, estás hablando que el abuelo fue el presidente porque asumió el poder, por eso se le llamaba el militar leal, porque regresó el poder, porque otro se lo queda. Y fue al que se le atribuye la matanza del 68. Ahora su nieto pues va a ser el secretario de Seguridad, lo que dices tú. Pero bueno, ¿qué nos podemos asesorar de tantas falacias? Pero fíjate, es que debemos darle una lectura cuidadosa, o sea, porque en política siempre lo que parece no es realidad, ¿sí?
en la realidad no es lo que parece. O sea, si atendemos a los hechos, todo este problema de matanzas y del crimen organizado, entendemos que las policías municipales y estatales son incapaces de detenerlo. En esa parte sí hay que concederle la razón a Morena, en el sentido de que si el Ejército o la Guardia Nacional no entrara a contener, sería peor de lo que estamos viendo, fíjate, peor de lo que estamos viviendo. Y por el otro lado, hablábamos ahorita de las facultades de investigación. Muchos de los juicios se le caen al presidente o al Poder Ejecutivo porque las averiguaciones están mal integradas. Entonces, al momento de que llegan con un juez de control, el juez de control revisa y dice, pues es que no hay elementos. Sí, no. Entonces, sale libre. Ah, es que eres corrupto. No, lo que pasa es que está la investigación mal integrada. Entonces, atendiendo a la profesionalización de la función de investigación de los delitos, pudiéramos darle una palomita a esa decisión. El problema es lo que te digo, que en política la apariencia nunca es la realidad. Porque entonces ahora sí, el presidente de la República, o la presidenta en este caso, vuelve a tener a su disposición el ejercicio de la acción penal en sus manos. Lo cual es muy tendencioso Por porque supuesto. esto va a tender a politizar la justicia. Claro. Sí, es una situación que lo que pasa es que yo creo que como a la reforma judicial, que también ha sido un tema y que trae trascendencia, fue la que acaparó tantos reflectores, que ahorita esta reforma que se está viendo de que se vaya la Guardia Nacional a la Sedena, que está pasando como que no tiene el mismo eco que la primera. No. Ya estamos desgastados a lo mejor, pero tiene una connotación tremenda. Lo que tú estás diciendo es súper grave. Sí. O sea, porque es más facultades al Ejecutivo y esto es centralizar más. Y ahorita que estamos viendo esta situación, tú hablas y lo dices muy claro, una integración mal de una averiguación echa todo un caso abajo. Sí. Bueno, en la reforma judicial nunca se habló de tocar a los ministerios públicos, profesionalizarlos, a las fiscalías, porque ¿de qué sirve una fiscalía que no sea autónoma? No. Y de Fíjate, qué, ¿para qué sirve? Para maquillar. sí, claro. ¿Y para qué quieres toda una estructura de una Fiscalía General de la República que al menos de acuerdo a la narrativa del presidente no siempre es funcional? Porque muchos de los adversarios del presidente han logrado la libertad porque las fiscalías no han hecho bien su trabajo. Bueno, pues nomás fíjate de los maquillajes y de las barbaridades que estamos, que bueno, una que es emblemática es el caso Ayotzinapa. Sí. Que aquí, como dice Eduardo, pues ahorita hay hasta documentales de cómo se sustentó la verdad histórica y cómo en la masacre, en el momento que se dio, el ejército estuvo plenamente, sabía lo que estaba pasando en tiempo real y no hizo absolutamente nada. Y ahora que se fueron toda esta situación con Andrés Manuel y los padres de los 43 estudiantes, hubo rompimiento porque dijeron, desde el momento que ellos se fueron contra el ejército, ya al Ejecutivo no le pareció. Y están prácticamente dejando pues, el caso como estaba en ceros. Hablamos otra vez de este rompimiento social con el ejército. Pero por otro lado, estamos ante una situación, como yo lo decía, como nunca las Fuerzas Armadas en México han tenido tanto presupuesto y facultades. Tienen control de aduanas, aeropuertos, puertos marítimos, están construyendo, ya son constructores. ¿Y qué les dice eso a ustedes? Pues es dotar de más fuerza. Pero tiene un porqué, o sea, debe tener un porqué. Y es, tan solo, bueno, podemos remontarnos a lo que pasó con Salvador Cienfuegos, ¿no? O sea, quedó libre, o sea, impune el hombre. El poder que está acumulando el ejército, o sea, es desmesurado, ¿no? Y representa una corporación gigantesca dentro del mismo gobierno, al grado de que su poder o su influencia
incluso llega a rivalizar con quien luego se dice es el comandante supremo de las fuerzas. ¿Por qué? Porque se mueve, como lo decía, ¿no? O sea, se mueve muchísimo dinero dentro del ejército. O sea, luego hablamos de que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un presupuesto en defensa exorbitante, que gasta más en educación que en educación, perdón, y toda la cosa, pero luego cuando volteamos a ver México nos damos cuenta de que no estamos tan distantes de esa realidad, ¿no? O sea, igual tenemos inversiones gigantescas, ¿no? Remontándonos al tema de los Sedena Leaks, ¿no? Se habló y se reveló que incluso los altos mandos de la propia Sedena eran los que vendían armas a grupos criminales. O sea, hay un negocio detrás del tema del ejército que es importante. Pero este crecimiento, vamos, de facultades, de presupuesto, ¿para ti qué te dice, licenciado? O sea, ¿cuál es el trasfondo del Ejecutivo Federal que autorice tanto? Volvemos a la realidad y a la apariencia, ¿no? O sea, en apariencia podría ser que el ejército tiene un prestigio en el país, ¿no? O sea, la mayoría de la población lo acepta y lo reconoce como una de las instituciones con mayor confianza. Podría ser que el presidente descanse en esa capacidad o en ese buen nombre que tiene el ejército. Pero también podría ser un control militar. Mira, la historia de México dice que nosotros no caímos en una dictadura militar gracias al PRI. Nos guste o no nos guste, eso fue, ¿no? De hecho, fue el que se acabó ese periodo que eran puros militares, Exacto. cuando entra el primer PRI, o sea, el abuelo del que conocemos ahorita. Exacto. Cuando entra el primer presidente civil de la historia, ahí rompemos con el ejército y los historiadores dicen que eso fue fundamental para evitar una dictadura militar en México. Pero ahora pareciera que se le están dando todos los elementos Para sentar las bases, a llegar a eso. Y entonces ahora sí, yo tengo el control político y además tengo las pistolas. Bien, yo lo veo como que el Ejecutivo Federal está comprando la lealtad. Sí. Para hacer todos los movimientos que ha hecho, etcétera, y tener en calma a los militares, ¿no? Ese para mí es una lectura. Otro ángulo que es bien importante y oportuno decir, México es de ocurrencias, porque sí, cada 3, 6 años nos reinventamos, parece que no hay memoria. Si nos vamos desde Fox fue darle la fuerza a la Policía Federal. Y te acuerdas que llega Calderón, y fue cuando con García Luna y se invirtieron millones y millones en el CISEN, de estos centros de investigación, etcétera. Llega Peña Nieto y en campaña con guante, bombo y ¿cómo se dice? Bombo y platillo. Platillo, da a conocer y oferta la gendarmería. Un modelo que ni siquiera lo consolidó en su administración. Y luego llega Andrés Manuel con lo de la Guardia Nacional. O sea, ya llevamos en 18 años 3 cambios. Y en paralelo las policías civiles, que son las que se suponía, porque antes era por cuestión constitucional, tenían la seguridad pública. Y ojo, las Fuerzas Armadas, la seguridad nacional. Sí. ¿Verdad? Entonces ahorita, pues fíjate los cambios que se dieron, donde ni siquiera hemos sentado las bases estructuralmente para una policía, o sea, estoy hablando de proximidad con la sociedad para lo que es la seguridad pública, y ya se hizo el cambio. Sí, no, y si te brincaste la parte que hablaban del mando único, ¿te acuerdas? Sí. Que por ahí se habló de generar una policía con un mando único y todo esto. Y mira, el ejemplo más palmario de que esto no funciona y no tiene la capacidad es Sinaloa. Por ahí hubo un evento en una escuela y llegaron más rápido los papás de los niños a recoger a sus hijos que los propios policías. Porque los policías no tienen capacidad para hacerle frente a una distorsión, un disturbio de esa naturaleza. Pero fíjense que ya, para dejar el tema de los militares, que a mí ahí volviendo, y lo que estuve en Culiacán, las declaraciones del general en su momento fueron sinceramente para llorar. O sea, cuando dice es que nosotros como ejército no estamos haciendo nuestro trabajo, los que están mal son los grupos que se están peleando, que ya dejen de pelearse
para que no pongan en riesgo la integridad de la sociedad. No, después el presidente diciendo que no es culpa de ellos, es culpa de Estados Unidos por haber intervenido en la Para captura haber de capturado al señor Mayo, casi o sea, le dice a don Mayo. Sí, o sea, Sí, nomás faltó que le dijera. Se está deslindando también por ahí. Sí, no, mandando un fueron, mensaje. sí, claro. Que ahorita el Mayo ya dicen que está doblado y está dispuesto a colaborar en todo, y ahorita es muy, digo, ya está saliendo a relucir las estructuras delincuenciales y con hombres ya pido. Lo que antes era un rumor ahorita ya está saliendo, vamos, ya hasta con todas las estructuras criminales que hay en todos los estados. Aquí vamos a ver qué va a pasar cuando llegue la definición quién queda en la Casa Blanca, porque tanto republicanos como demócratas ya dijeron que vienen con todo. Ahora, entramos a otra situación. ¿Qué les dice lo que se viene hablando de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum? Nomás las invitaciones nos dan ya lecturas de cómo van a ser las relaciones internacionales. Pues son esencialmente partidarios del presidente, o que por lo menos siguen su misma noción, su misma estructura ideológica política, desde Boric de Chile, Lula de Brasil, ¿no? O sea, pues es Petro de Colombia. O sea, van siguiendo la misma línea. Dejó fuera a gente como, por ejemplo, Milei, con quien tuvo roces. Dejó fuera, por ejemplo, a esta Dina Boluarte de Perú. Dejó fuera también a España, o sea, por cuestiones que ya son... Del penacho. Sí, o sea, ya son más, pues, fantasiosas que otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que se me hace interesante es la llegada de una delegación de Estados Unidos encabezada no por el presidente de los Estados Unidos, sino por la esposa de... O sea, del viene presidente. un protocolo importante y viene una estructura donde se habla de intereses. Sí, mira, esto es la radiografía de López Obrador, tipo berrinchudo, que piensa que es su fiesta, y no es su fiesta. O sea, es una toma de posesión de la jefa de Estado de México, pero ellos lo ven como su fiesta, y entonces yo no te invito a ti porque me caes mal, yo no te invito a ti porque tú no pediste perdón, yo no te invito a ti porque... O sea, imagínate, ¿no? La relación internacional en base a los temperamentos y a las hormonas de cada persona que se llega a sentar en la silla presidencial, ¿no? Que bueno, con la respuesta que dio Claudia Sheinbaum a España, se la saca con lo de los pueblos originarios, Sí, como pero... diciendo, no, pues, o sea, digo, es que López Obrador fue más allá diciendo que quería una disculpa por la conquista. Claro, es que es como te digo, yo no te voy a invitar, Rey, porque Hernán Cortés maltrató a los pueblos originarios. Sí, o sea, Oye, lo que pasó en 1325 lo estás pagando. pero en bueno, 2000, yo no, quiero no, ser no. optimista en qué sentido, que viene la delegación de Estados Unidos muy nutrida, habla del interés que existe en ambas partes de la frontera. Y a mí lo que me llamaba la atención de la delegación es que venga encabezada por la esposa del Sí, presidente. que no venga el presidente. Habla de que quizá hay es una intención de conectar con el electorado mexicano en Estados Unidos por parte de los demócratas, con Kamala Harris, ¿no? Mandas a una mujer demócrata, a la segunda cabeza mujer demócrata de Estados Unidos, a México, a comenzar a conectar relaciones con el electorado mexicano para las próximas elecciones. Pero el mensaje diplomático es: México es un segundo plano. Ah, no, pues No viene el presidente. No, bueno, pero es el imperio. Aquí No yo viene. lo que tengo fe es que Estados Unidos y México se va a alinear, te voy a decir en qué sentido. Con la letra, la ley secundaria en la reforma judicial va a tener que ser aprobada. Yo sé que estás escéptico, es muy radical, tú ya andas en la tiranía. Yo todavía creo que van a tener que conciliar para efecto de que el TLC camine, como dijo Noroña, no nos vamos a dar un balazo en el pie, sería suicida perder el TLC. Estados Unidos no lo puede perder porque necesita la mano de obra. Nosotros somos el traspatio para competir con la invasión china de todos los productos. Estados Unidos necesita a México por la mano de obra barata. Irse a fabricar en Estados Unidos ya le están, es más, a Trump se le está revirtiendo. Se está desplomando porque ese populismo de que va a poner el 200% de aranceles ya no se lo compra nadie, porque es inviable. O sea, y eso es lo que nos hace fuerte. Y yo, bueno, pues el juego de vencidas que trae Andrés Manuel con los gringos es un juego interesante. No, y luego Pero que es que de Putin tampoco viene. Claro, es ya. que es inviable, dices, es que es inviable. Pues también es inviable la reforma judicial y le hicieron. Es que desafortunadamente tenemos personajes en los que eso de es inviable
no les... Bueno, yo espero que se alinee, vamos, que vayamos caminando en la misma dirección. Vimos el mundo global. México no puede romper y meter marcha atrás, irse a un nacionalismo trasnochado, porque esto revienta y Morena sabe y ese grupo sabe que si no hay inversión privada, que es la que genera riqueza distributiva, no va a haber ni para los programas sociales, que eso nomás es para apuntar el consumo interno. ¿Estamos de acuerdo? Y que al último están manejando de una manera, pues se puede decir, existenciales, por no decir electorales. Yo les agradezco a ambos su participación y a usted, Televidor, por sintonizarnos.